Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Caroline Stanhope. Ella fue conocida en su época por su vida libertina y escandalosa, siendo una mujer que disfrutó plenamente de su posición social y de su vida sexual, además de que no escondió su bisexualidad, algo que ocasionó que no fuese bien aceptada entre las altas esferas británicas. Esta biografía es realizada por petición de Lady Tudor. Caroline Fitzroy nació el 8 de abril de 1722 en algún punto de la actual Inglaterra. Fue hija de Charles Fitzroy, que era segundo duque de Grafton, y de la esposa de este, la duquesa Enriqueta de Somerset. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Caroline la quinta de sus vástagos. La niña creció cerca de la corte y de la corona inglesa, debido a que su padre sería uno de los consejeros privados del rey Jorge I de Gran Bretaña y Lord Chambelán del rey, además de ser un reconocido militar. Por vía paterna, ella descendía del rey Carlos II de Inglaterra, al ser la nieta de uno de los hijos ilegítimos del monarca, Enrique de Fitzroy, que sería primer duque de Grafton. Cuando Caroline llegó a una edad casadera, se le empezó a buscar un buen casamiento, y tras años buscando un buen prometido, finalmente quedaría comprometida con William Stanhope, que era hijo del estadista y diplomático inglés William Stanhope, primer conde de Harrington. El 11 de agosto de 1746 se celebró la boda entre Caroline y William Stanhope. Para entonces ella tenía 24 años de edad en el momento de la unión y él 27. El matrimonio pronto se dedicó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1747 nació Caroline, quien se acabaría convirtiendo en condesa consorte de Seaford. En el año 1748 nació Isabela, que sería condesa consorte de Sefton. En el año 1749 nació Amelia, que sería condesa consorte de Barrymore. En 1753 nació Charles, que sería tercer conde de Harrington y un reconocido militar. En el año 1754 nació Henry, que sería un miembro de la nobleza inglesa. En el año 1756 nació Henrietta, la cual sería baronesa consorte de Foley. Y en el año 1760 nació la última hija de la pareja, una niña que se llamó Anna, la cual se convertiría en duquesa consorte de Newcastle under Lyme. El matrimonio tuvo un total de 7 hijos en común, llegando todos ellos a edad adulta. Mientras iban llegando sus hijos al mundo, en el año 1756 falleció su suegro, el conde William Stanhope, así que su marido se convirtió en el segundo conde de Harrington. Aunque el matrimonio llegó a tener numerosa descendencia, ambos cónyuges eran conocidos por sus relaciones extramatrimoniales, pero pese a las infidelidades que existían por ambas partes, el matrimonio optó por seguir casados y seguir conviviendo juntos, ya que no se querían enfrentar al escándalo que supondría un divorcio, aunque cada cual continuaría manteniendo sus aventuras amorosas libremente. Caroline llegó a coleccionar un gran número de amantes de ambos sexos, declarándose bisexual, siendo sus escándalos amorosos conocidos entre las altas esferas inglesas. Ante su mala reputación, muchas damas de la época no querían estar cerca de la condesa. Incluso un día fue expulsada de la camarilla femenina, un famoso grupo que estaría formado por las damas más ricas y prestigiosas de Inglaterra, reuniéndose todas ellas para tomar el té
jugar a las cartas o para charlar. Caroline se mostraría muy molesta al ser expulsada de aquel grupo de damas, así que decidió formar el suyo propio, que sería bautizado como la Nueva Camarilla Femenina, siendo este grupo formado por damas nobles que no eran bien aceptadas en la sociedad británica, ya fuese por su reputación, que hubiesen cometido adulterio o por estar involucradas en algún escándalo. Aquel nuevo grupo se reuniría en un conocido burdel londinense que era dirigido por Madame Prendergast, y uno de sus miembros más notables sería Seymour Fleming, más conocida como Lady Wesley, que sería la hermana de la nuera de la condesa y una mujer que se vería afectada por un gran escándalo. Los condes de Harrington se verían muy endeudados por su vida derrochadora. Por esta razón acabarían casando a su hijo Charles con Jane Fleming, la hermana de Seymour Fleming, una rica heredera que con su dote logró solucionar las deudas que habían contraído los condes. Suegra y nuera serían mujeres muy distintas y no llegarían a congeniar del todo. Jane Fleming sería vista como una dama realmente encantadora y virtuosa, mientras que Caroline no era bien recibida en algunos círculos sociales. La vida de la condesa sería seguida de cerca por la prensa de la época y sería apodada por esta como la Mesalina del establo, debido a que la residencia oficial de los condes de Harrington se encontraba muy cerca del establo que existía en el actual parque de St. James Park. La revista británica Pueblo y Campo seguía de cerca la vida íntima y los escándalos sexuales de muchos miembros de la nobleza y de los famosos socialites, apareciendo Caroline en distintas ocasiones entre sus páginas. Es más, dicha revista llegó a acusar a la condesa de mantener numerosas aventuras amorosas con personas de cualquier rango social, asegurando que los romances de la condesa iban desde un monarca hasta una peluquera. En el año 1779 falleció su marido, pero Caroline seguiría llevando una vida un tanto escandalosa, además de frecuentar mucho el grupo de damas que ella misma había fundado, siendo vista por muchos como una viuda alegre que buscaba en todo momento cualquier tipo de atención o de compañía, hasta que falleció el 26 de junio de 1784, a los 62 años de edad. Caroline fue una mujer que disfrutó plenamente de su posición y de su vida sexual, llevando una vida bastante derrochadora que ocasionó que los condes de Harrington se acabasen endeudando demasiado, siendo la dote de su nuera, Jane Fleming, la verdadera salvación para los condes, permitiéndoles el poder saldar sus deudas y mantener sus propiedades. La condesa nunca escondió su bisexualidad y fueron conocidos sus romances con otras mujeres, incluso con algunas damas de la época, pero sus escándalos amorosos y su vida libertina provocaron que acabase siendo expulsada de algunos círculos sociales, incluso de la prestigiosa Camarilla Femenina, donde se codió en su día con las damas y las socialites británicas más importantes de su tiempo. Tras convertirse en una apestada más, ella fundó su propio grupo de damas, acogiendo en su camarilla a toda clase de mujer que, como ella, no eran bien aceptadas por la alta sociedad de la época, al verse involucradas en algunos escándalos, ya fuese de manera directa o indirecta. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Caroline Stanhope. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Lady Tudor también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué
qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres nobles que se acabaron convirtiendo en grandes apestadas de la sociedad de su época. Y con esto me despido. Hasta la próxima.